El demonio no le tiene absolutamente ningún miedo al rosario que tienen escondido debajo de su almohada. Les confieso que a lo largo de mis años de ministerio he tenido que corregir a buenas personas, incluso a miembros de mi propia familia, que usan las cuentas de la Virgen como si fueran una herradura de la suerte para espantar las malas presencias o curar el insomnio, ofendiendo el poder de Dios sin darse cuenta, como sacerdote que ha recibido la encomienda de transmitir la fe intacta de nuestros antepasados y proteger al rebaño de la confusión espiritual. Soy el Padre Miguel. Si están cansados de un cristianismo lleno de supersticiones y quieren aprender a defender su hogar con verdadera autoridad, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita, porque este espacio no es de entretenimiento, es una verdadera trinchera de fe en medio de un territorio enemigo que quiere destruir a sus familias. Y antes de avanzar, quiero que vayan a los comentarios y se desahoguen. Escríbanme cuál es esa angustia profunda o ese miedo silencioso que les roba la paz cuando apagan la luz de su cuarto. No voy a suavizar lo que sigue. Necesitan la verdad completa sobre lo que realmente sucede en sus habitaciones durante la madrugada para que dejen de vivir engañados. ¿Cuántas noches se han acostado abrazando su rosario o poniéndolo debajo de la almohada de sus nietos, tratándolo como si fuera un simple amuleto de la buena suerte, olvidando por completo que es la espada que aterra al infierno? Imaginen la escena que se repite en miles de hogares cada noche. Es tarde. La casa por fin está en silencio. Un hombre o una mujer, tal vez de la edad de muchos de ustedes, entra a su habitación después de un día agotador. Se acerca a la cama. En la cabecera de madera, colgando de una esquina, hay un rosario. Quizás es de plástico, quizás es de madera de olivo que alguien le trajo de Tierra Santa, o quizás es de cristal. La persona lo toma, lo mira por un segundo y lo desliza debajo de su almohada. Lo hace mecánicamente. Lo hace porque su abuela lo hacía. Lo hace porque tiene miedo. Tiene miedo a no dormir. Tiene miedo a las pesadillas. Tiene miedo a las sombras. Tiene miedo a esas presencias pesadas que a veces se sienten en la madrugada cuando el insomnio ataca y la mente empieza a dar vueltas. Siente que si pone el rosario ahí, como si fuera una herradura, un cuarzo o una pata de conejo, nada malo va a pasar. Y sin embargo, a las 3 de la mañana, esa misma persona se despierta sudando, con el corazón acelerado, con una angustia que le oprime el pecho, sintiendo que una oscuridad terrible llena la habitación, y se pregunta por qué el rosario no funcionó. ¿Cuántos de ustedes han sentido que la noche es un campo de batalla? ¿Cuántas veces han intentado proteger a sus familias colgando rosarios en los espejos retrovisores de los carros, en las puertas de las casas, en las cunas de los bebés, esperando que ese objeto, por sí solo, aleje al enemigo? Es un problema gravísimo que ha infectado nuestra fe. Hemos convertido los objetos sagrados en herramientas de superstición. Hemos olvidado lo que la Iglesia realmente enseña sobre los sacramentales. Un sacramental no es magia. El demonio no le tiene miedo al hilo, no le tiene miedo a las cuentas de plástico, no le tiene miedo al metal de la cruz. Lo que el demonio odia, lo que verdaderamente lo hace retroceder y huir despavorido, es la gracia de Dios actuando a través de la fe viva de quien porta ese objeto. Piensen en esto un momento. En el siglo XVI, Santa Teresa de Ávila, una mujer que conocía el combate espiritual mejor que nadie, dejó escrito algo que debería sacudirnos. Ella decía que de nada huyen más los demonios, para no volver, que del agua bendita y de la cruz, pero siempre y cuando haya una disposición en el alma. La historia de la Iglesia está llena de advertencias sobre este error. Cuando tratamos a Dios como a un curandero y a los sacramentales como a fetiches, estamos abriendo la puerta exactamente a lo que queremos evitar. El enemigo se ríe de un rosario bajo la almohada si el corazón de quien duerme sobre él está lleno de rencor, de pecado mortal, de soberbia o de indiferencia. Lo que les voy a mostrar ahora cambia todo esto.
Existe una manera correcta, una manera poderosa y verdaderamente católica de usar el Santo Rosario para consagrar el descanso y alejar al enemigo durante la noche. Pero primero necesitan entender algo que la mayoría ignora sobre lo que realmente ocurre cuando apagamos la luz y cerramos los ojos. La Iglesia siempre ha enseñado que el combate espiritual no se detiene cuando nosotros decidimos irnos a dormir. Al contrario, la noche es el momento de mayor vulnerabilidad humana. Durante el día estamos distraídos. Tenemos el trabajo, la familia, las ocupaciones, el ruido de la calle, la televisión. Pero en la noche, cuando todo se apaga, quedamos a solas con nuestra conciencia y con el mundo invisible. Es en la sombra, en el silencio, donde el enemigo suele sembrar la cizaña. Es ahí donde susurra las dudas. Es ahí donde magnifica los problemas económicos hasta hacerlos parecer montañas insuperables. Es ahí donde trae a la memoria los rencores viejos, las ofensas que no hemos perdonado, los miedos sobre el futuro de nuestros hijos. La noche es el escenario donde la luz de la fe es puesta a prueba. Hace unos años llegó a mi parroquia una mujer. Vamos a llamarla Doña Elena. Una mujer de fe tradicional, de esas que no faltan a misa de domingo, de las que tienen el altar en su casa lleno de imágenes y veladoras. Llegó a la oficina parroquial llorando, con unas ojeras profundas que le marcaban el rostro. Me dijo que llevaba meses sin poder dormir. Me contó que cada vez que apagaba la luz de su cuarto, sentía una presencia opresiva. Sentía que alguien la observaba desde la esquina de la habitación. Empezó a tener pesadillas horribles donde veía a su familia destruida. Me dijo, con una mezcla de desesperación y enojo, que ella ponía el rosario debajo de su almohada, que le rociaba agua bendita a la cama, que tenía una imagen de San Miguel Arcángel en la mesa de noche, pero que nada funcionaba. Ella pensaba que le habían hecho brujería. Me senté con ella, la escuché con paciencia y luego le hice una sola pregunta. Le pregunté cómo estaba su alma. Le pregunté cuándo había sido su última confesión profunda. Ella desvió la mirada. Trató de cambiar de tema, diciéndome que ella no le hacía daño a nadie. Pero insistí. Y entonces la verdad salió a la luz. Llevaba 10 años sin hablarle a su hermana menor por un pleito de una herencia. 10 años de cargar un odio frío y calculado. 10 años de desearle el mal en secreto. Le expliqué a doña Elena algo que le dolió escuchar, pero que la salvó. Le dije que el demonio estaba sentado en esa esquina de su cuarto, riéndose del rosario bajo la almohada. Porque el demonio ya tenía las llaves de su casa. Ella misma le había abierto la puerta con ese rencor. El plástico del rosario no podía protegerla porque su corazón estaba lejos de Dios. El enemigo no respeta los objetos, respeta la autoridad de Cristo, y Cristo no reinaba en el corazón de esa mujer. Esta es la aplicación práctica que ustedes deben entender hoy mismo. Esta noche, cuando entren a su habitación, miren su cama. Miren ese lugar donde pasan un tercio de sus vidas. ¿Es un lugar de gracia o es solo un mueble donde arrojan un cuerpo cansado? Si van a usar el rosario para proteger su sueño, tienen que entender que el objeto es una extensión de la oración, no un sustituto de la conversión. No sirve de nada rodearse de cosas santas si por dentro estamos llenos de cosas muertas. Esta semana, antes de acostarse, no se limiten a aventar el rosario en el buró. Tienen que cambiar su disposición interior. Pero eso es solo la mitad de la historia. Lo que viene ahora es lo que realmente necesitan entender sobre el abandono en las manos de Dios y el verdadero terror que el infierno le tiene a la obediencia. Piensen en el hombre más justo que ha pisado la tierra después de Cristo. Piensen en San José. Hace poco, el Papa escribió una carta apostólica llamada Patris Corde, el corazón de Padre. En ese documento hay una meditación profunda sobre el sueño de San José. Dios eligió hablarle a José precisamente cuando estaba dormido. Pero el sueño de San José
No era el sueño de un hombre perezoso, ni el sueño de un hombre descuidado. Era el sueño del abandono total. Imaginen la noche de la huida a Egipto. No fue una noche de paz romántica como a veces la pintan en las tarjetas de Navidad. Fue una noche de terror absoluto. El rey Herodes había dado la orden de asesinar a todos los niños de Belén. Los soldados estaban en camino con las espadas desenvainadas. Había gritos en la distancia. El frío del desierto empezaba a calar los huesos. José tenía a su cargo al Hijo de Dios y a la mujer más pura del universo, y lo único que tenía para defenderlos eran sus manos de carpintero. En medio de esa crisis brutal, en medio de esa oscuridad, José durmió cuando Dios se lo ordenó y despertó para obedecer. Él no tenía un rosario de cuentas en las manos, porque el rosario aún no existía, pero tenía el misterio del rosario vivo a su lado. Tenía a Jesús y tenía a María. El enemigo no pudo tocar a la Sagrada Familia esa noche. Y no fue porque tuvieran una barrera mágica, fue porque la autoridad espiritual de San José, basada en su obediencia absoluta a Dios, era un muro de fuego que ningún demonio podía atravesar. Cuando nosotros tomamos el rosario en nuestras manos al ir a dormir, lo que estamos haciendo es pedirle a María que nos integre a esa misma protección. Estamos diciendo que queremos tener a Jesús y a María tan cerca de nuestro descanso como los tuvo San José en el desierto. Se los explico de otra manera. Es como un soldado que duerme en el campamento. El soldado no duerme tranquilo porque su tienda de campaña sea de acero. Duerme tranquilo porque sabe que hay centinelas haciendo guardia afuera y porque sabe que su comandante no lo va a abandonar. El rosario es nuestra manera de llamar a los centinelas del cielo. Pero, ¿cómo debemos hacerlo? Escuchen bien, porque aquí es donde muchos fallan. La manera correcta de llevar el rosario a la cama no es esconderlo como un amuleto, es usarlo como un ancla. Cuando se acuesten, apaguen la televisión, alejen el teléfono celular que tantas veces es la puerta de entrada a la ansiedad, a las malas noticias y al pecado. Tomen el rosario físicamente, sientan el peso de la cruz en sus dedos, bésenla con reverencia y antes de cerrar los ojos, recen al menos 3 avemarías con plena conciencia, lento, saboreando cada palabra, y luego envuelvan el rosario en su mano derecha o colóquenlo sobre su pecho, o sí, bajo su almohada, pero diciendo estas palabras desde lo profundo del alma. Madre, que mientras mi cuerpo duerme, mi corazón siga alabándote. Que cada latido de esta noche sea un Ave María. Hay algo más profundo todavía. Un tercer aspecto que casi nadie les explica en las parroquias y que es fundamental para entender por qué esta práctica, cuando se hace con fe, es un exorcismo silencioso en sus propios hogares. El Santo Rosario, en su estructura misma, es una cadena. Los grandes exorcistas de la historia, hombres que han enfrentado cara a cara el misterio de la iniquidad, coinciden en algo impresionante. El demonio desprecia profundamente todo lo que sea material, porque él es un espíritu puro, aunque caído. Él odia que Dios se haya hecho carne, odia que usemos cosas materiales como el agua, el aceite, la sal o un pedazo de madera para conferir gracia. Cuando un exorcista coloca un rosario sobre el cuello de una persona atormentada, el demonio a menudo grita y se retuerce, quejándose de que esa cadena lo quema. Pero entiéndanlo bien. No es el metal de la cadena lo que lo quema, no es el plástico, no es la madera. Lo que le quema y lo aplasta es el peso infinito de la obediencia de la Virgen María. Cada cuenta del rosario representa el hágase tu voluntad de la Anunciación. El demonio cayó por orgullo, por decir no serviré. María fue elevada por su humildad, por decir he aquí la esclava del Señor. Cuando ustedes duermen aferrados a ese rosario, no están agarrando un objeto de la buena suerte. Están agarrando el manto de la obediencia mariana. Están cubriendo su fragilidad
con la pureza inmaculada de la Madre de Dios. Conozco familias que han transformado el clima espiritual de sus casas con este simple acto. Imaginen a un padre de familia que, en lugar de terminar el día viendo violencia o impureza en una pantalla, se levanta, apaga las luces de la casa, revisa que las puertas estén cerradas y luego va a las habitaciones de sus hijos. Imaginen a ese padre trazando la señal de la cruz en la frente de sus hijos dormidos y luego yendo a su propia cama, tomando el rosario junto con su esposa y entregando la guardia de la noche a la Virgen. En esa casa no entran las sombras. En esa casa, aunque haya problemas económicos, aunque haya enfermedades, hay una paz que el mundo no puede dar ni el infierno puede quitar. Esta es la práctica que debemos recuperar, no como una receta mágica para no tener pesadillas, sino como un acto de vasallaje, de lealtad absoluta a la Reina del Cielo en el momento en que estamos más indefensos. Y esto nos lleva a la verdad más grande de todas. Una verdad que quiero que escuchen con toda la atención de su alma. El demonio no huye de un pedazo de hilo bajo tu almohada. Huye de un corazón que, aún en el sueño, le pertenece a la Madre de Dios. Esa es la realidad del combate espiritual. Dios no nos promete que no habrá noches oscuras. Dios no nos promete que nunca más sentiremos miedo, o que el insomnio desaparecerá por arte de magia. No promete una vida fácil ni un descanso sin cruz. Pero lo que sí promete, con certeza absoluta, es su presencia. Promete que si nosotros le entregamos nuestras debilidades, Él las convierte en trincheras inexpugnables. Deténganse a pensar en esto. Piensen en el momento exacto en que apagan la luz en la noche. Ese segundo de oscuridad total antes de que los ojos se acostumbren. Ese es el momento en que el enemigo quiere sembrar la desesperación. Quiere robarles la paz en su propia cama para que amanezcan derrotados, malhumorados, sin fe y sin fuerzas para cargar la cruz al día siguiente. Sabe que un cristiano agotado es un cristiano frágil. Sabe que si destruye su descanso, poco a poco destruirá su esperanza. En 30 años de sacerdocio he visto de todo. He visto hombres fuertes, padres de familia hechos y derechos, llorar de terror en la madrugada porque sentían que perdían la razón por la ansiedad. He visto hogares destruidos porque el estrés de la noche se convertía en gritos por la mañana. Y he visto la tragedia de católicos bautizados, confirmados, que ante el miedo de la noche van a buscar brujos, van a que les hagan limpias, van a buscar pirámides y amuletos de la nueva era, ofendiendo gravemente a Dios porque creyeron que el rosario no funcionaba. Traicionan a Cristo por un poco de tranquilidad barata, que al final solo les trae más tormento. No sigan escuchando hasta que esto les cale profundamente. La fe no es un escudo contra el sufrimiento, es la fuerza para atravesarlo. Si ustedes quieren que su hogar sea un santuario, tienen que actuar como sacerdotes de sus propias casas. Quien duerme en las manos de María, jamás despierta en las garras del enemigo. Esa es la promesa. Esa es la seguridad de los santos. Si su último pensamiento en la noche es para la Virgen, si su último gesto es apretar la cruz del rosario contra el pecho, ustedes están firmando un pacto de protección que hace temblar a los demonios. Pero para que esto sea una realidad, y no solo palabras bonitas, tienen que dar un paso más. Para que el rosario sea una verdadera armadura esta noche, su alma necesita estar limpia. Una armadura no protege a un soldado que ya tiene un veneno mortal corriendo por sus venas. El pecado mortal es ese veneno. No pueden pedirle a la Virgen que proteja un corazón que está voluntariamente alejado de su Hijo. Por eso, esta noche, antes de dormir, no solo quiero que tomen su rosario, quiero que se sienten en el borde de su cama, que miren ese crucifijo y que hagan un examen de conciencia real y doloroso. Miren las cuentas de ese rosario y pregúntense qué hay en su interior que le está dando permiso al enemigo para atacarlos. Hay odio, hay pornografía en ese mismo teléfono que dejan en la mesa de noche,
Hay chismes, hay robos, hay una doble vida. Identifiquen la grieta por donde entra el frío espiritual. Y hoy mismo, en ese silencio, programen su confesión para esta misma semana. No lo dejen para después. Vayan a su parroquia, busquen a un sacerdote y arranquen el pecado de raíz, porque el enemigo entra por las grietas del pecado no confesado, no por la falta de rosarios colgados en la pared. Padre Dios, Señor de la luz y de las tinieblas, te pido hoy por cada persona que está escuchando estas palabras. Te pido por aquellos que tienen miedo a la noche, por los que sufren de ansiedad, por los que sienten su casa infestada de tristezas y conflictos. Te pido que la sangre de tu Hijo Jesucristo, derramada en la cruz, lave sus pecados y selle los dinteles de sus habitaciones. Concédenos la gracia de un corazón contrito y humillado. Que la Santísima Virgen María, terror de los demonios, extienda su manto sobre cada cama, sobre cada matrimonio y sobre cada hijo que duerme en esos hogares. Que San José, el custodio fiel, monte guardia en sus puertas, para que al cerrar los ojos descansen en tu paz y al abrirlos amanezcan dispuestos a cumplir tu voluntad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si lo que escucharon hoy les tocó el corazón y sienten que es la verdad que su alma necesitaba, les pido que se suscriban a este canal. No les pido esto como un gesto vacío de internet, sino como una decisión de seguir alimentando su fe cada semana con doctrina sólida y sin medias tintas. Activen la campana para que no se pierdan nada de lo que estamos construyendo aquí. Y en los comentarios, quiero que me cuenten algo con total honestidad. ¿Se habían dado cuenta de que estaban tratando al rosario o a las cosas de Dios como si fueran amuletos mágicos? ¿Qué van a cambiar a partir de esta noche? Escríbanlo. Los leo todos. Muchas veces sus testimonios son el ejemplo que otro hermano necesita leer para despertar de su letargo espiritual. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja de todo mal, aleje de sus hogares cualquier influencia del enemigo y les dé la gracia de vivir con valentía y fidelidad lo que hoy escucharon. Que María Santísima interceda por cada uno de ustedes y por sus familias en esta noche y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.